Una vez más con todos vosotros para acercaros esas noticias que rodean al mundo del misterio. Os vamos a contar todo lo que sucede a nuestro alrededor, aquí, en Central de Misterio. No cabe duda que nuestra provincia, Álava, está llena de maravillosos lugares y rincones para pasar un buen rato. Hoy el azar nos ha hecho coincidir un hecho misterioso con una leyenda ocurrida aquí, en Álava. La naturaleza, los campos, sus montes, sus pueblos y con ellos sus gentes nos invitan a pasar un buen rato recorriendo sus caminos y parajes fantásticos e inolvidables. Eso, fantástico e inolvidable, sería el paseo que se dieron Pili y Rafa, un matrimonio vitoriano, por las inmediaciones del sorprendente y encantador pueblo de Salinas de Añana. Una pareja paseaba tranquilamente una tarde, buscando el lago de Caicedo. Fueron caminando y se encontraron a una señora a la cual le preguntaron hacia dónde podían dirigirse para encontrar el lago. La señora les indicó muy amablemente hacia dónde se tenían que dirigir, pero les advirtió que debían de tener cuidado con el atardecer, pues rápido se les echaría encima. Aun siendo reales estas experiencias, los protagonistas han querido preservar su identidad por motivos personales. Pili y su marido Rafa tenían por costumbre recorrer unos kilómetros a pie siempre que sus trabajos se lo permitían. Esta vez miraron un mapa de Álava y se propusieron andar por un camino que partía desde Salinas de Añana y tras adentrarse en el monte llegaba hasta un lago que ellos nunca habían visto y que decidieron visitarlo. Ese lago era el lago de Arreo, también llamado el lago de Caicedo de Yuso o la Laguna Negra, por el color oscuro de sus aguas. Yo me llamo Pili y mi marido Rafa. Y tenemos una niña, ya un poco mayorcita, de tal manera que ahora, cuando nuestro trabajo nos lo permite, pues hemos decidido hacer senderismo, en fin, dar paseos por la provincia de Álava. Entonces, el fin de semana que podemos, cogemos un libro, me parece que se llama Pueblos de Álava o Caminos de Álava, ponemos el dedo y ahí a donde se ha lanzado. En una ocasión, hace muy poco, pusimos el dedo y salió Salinas de Añana. Y allá nos dirigimos. Fuimos a Salinas de Añana, que sabíamos que es un pueblo precioso con sus salinas y demás. No habíamos visto nunca, entonces decidimos hacerlo. Mi nombre es Rafa. A mi esposa y a mí nos gusta hacer senderismo. Elegimos cualquier pueblo de Álava para pasar un rato. Esta vez elegimos el libro de Paseos por Álava, abrimos el libro aleatoriamente y el dedo señaló un pueblo. Ese pueblo era Salinas de Añana.
En los pueblos de alrededor existe una leyenda referente a este lago. Lleno de árboles. Llegados a este punto, creo conveniente recordar dicha leyenda. Nos contaban nuestras historias de chavales, los abuelos. Luego hacemos excursiones al entorno para conocer los pueblos de alrededor. A la gente mayor lo he oído. Yo a los hijos ya no, porque parecía que ya no se oía. Hay otros pueblos, hoy de Domaica. Hoy pues allí está la pistia. ¿Qué pasa que se van a juntar los tejados? Para explicar el origen de este lago, los lugareños han recurrido a la leyenda. Existe una narración muy conocida en todos los pueblos de los alrededores, aunque con distintos matices. Bueno, estamos en un pueblecillo del suroeste de Álava, que se llama Caicedo y Uso. Y ahí en el monte pues hay un lago. Muchas veces se ha hablado de él, se hizo además un estudio por la Complutense de Madrid y dicen que es una de las lagunas más interesantes que hay en toda la península porque es la más honda en su altura, porque los lagos que hay en los montes en mucha altura tienen también mucha profundidad. Además les gusta todo el entorno, pero hablamos ahora de este lago porque en torno a él hay una leyenda. Esta leyenda está contada de varias maneras, pero yo voy a tratar de decir un poco lo que más suele decirse. Una tarde, en una casa que estaba en ese valle que está debajo de Arreo, estaban cociendo pan. Y mientras ellos trabajaban, llegó una persona. Digo una persona porque unos dicen que era un hombre y otros que una mujer, pero es lo mismo. La leyenda sigue por el mismo camino. Venía pidiendo limosna y fue a pedir limosna y salió la criada. Salió la criada y estaban cociendo, porque tenían la casa y tenían el horno, y salió la criada y estaban cociendo y que esperaría un poco a que saldría el pan. Salió el pan, pero como salió grande, pues no se lo dieron. Dice, pues hay que esperar un poco, hacerlo más pequeño para que salga más pequeño, pero cada vez salía más grande. Y entonces, pues la criada salió a decirle pues que no le podían dar nada porque no podían. Y entonces el mendigo salió le dijo a la criada que saldría, y salió la criada. Cogió la ropa, el atillo, pero al salir se dio cuenta que se había dejado un zapato y se volvió, y entonces es cuando le vio flotando, se había convertido toda la panadería en un lago. Y claro, se supone que la señora esa sería la Virgen. Viene de que había allí unos señores que tenían una panadería en la casa y hacían el pan ellos, y apareció una señora con un niño y les pidió a ver si les podía dar un poco de limosna,
Y entonces le ofreció un poco de pan, puso para darle. Y ese trozo, esa masa que echó, pues hizo grande. Entonces hizo más pequeño la masa y se hacía cada vez más grande. Entonces pues decidió no darle nada. Y había una criada con ellos y la señora le dijo que saldría con ella y con el niño, que se iba a convertir aquello en un lago. Y cuando iban andando se dieron la vuelta y se hizo el lago. Y tenemos una canción muy bonita de ella. Virgen del lago bendita, donde fuiste aparecida, en un camino florido, a la sombra de una encina, y por asiento tuviste una piedra natural, porque la Virgen del lago no quiso comodidad. Y de hecho todavía había, ahora no sé, pero hace años había una pared, Sí, un lateral. paredes como si hubiese habido casas. Como si hubiera habido casas. Sí. Pero ya no sé si ya la leyenda es cierta o no. Trucha y tencas. Y tenca, la tenca autóctona. Y hace unos años había muchos cangrejos grandes, pero ya las truchas esas que echaron americanas se los comían. Hay una fuente que se llama una fuente del hambre, que supuestamente dice que si bebes de ella tienes ganas de comer. Y todavía sí funciona la leyenda, sí que funciona, porque está tapada y de vez en cuando algunos la limpian. Antes los pastores la limpiaban más. Claro, se supone que la señora esa sería la Virgen. Que era la Virgen, sí, y que iba con el niño. Decían que era un ángel que apareció, que no sé qué, dijo, salte del lago, algo así yo, pero ya no me acuerdo tampoco. Y resulta de que, claro, el mendigo, pues que dijeron que era Jesucristo, o les dijo que era Jesucristo y nada más. Los que hablan de un personaje masculino, pues dicen que era pues, Jesús, ¿no? Porque además esta mujer, según la leyenda, venía a esta casa con un niño en brazos, según algunas versiones, otros venía sin el niño. Y después de recordar la leyenda, volvemos otra vez con nuestra pareja, que la hemos dejado paseando por el monte desde Salinas de Añana hasta el lago de Arreo. Cuando llevaban andando unos 3 o 4 kilómetros por el monte y al llegar a una pequeña curva, Pili dio un traspiés y cayó al suelo. Ayudada por Rafa, se reincorporó y al hacerlo, ¿cuál sería su sorpresa que delante de ellos apareció como surgida de entre las piedras del camino una anciana? En un primer momento, el susto y la sorpresa de la pareja fue muy grande, pero se tranquilizaron cuando la anciana le preguntó a Pili, ¿te has hecho daño, hija? No solo les llamó la atención su repentina aparición, sino el cutis de aquella señora. Tras contestar a la anciana y darle las gracias, reanudaron el camino y al andar 5 o 6 pasos, miraron hacia atrás para ver a la señora y aquella ya no estaba allí. Había desaparecido. Una vez en Salinas nos pusimos a caminar sin rumbo fijo, por el campo. Íbamos por allá mirando una cosa, la otra, la verdad es que el paisaje es precioso y bueno, pues te asombra, ¿no? Que tan cerquita de tu casa haya sitios tan bonitos. Bien, íbamos por allá y una piedra hace que me caiga, una estorpe y me caí. Me pegó una caída bastante fuerte. Mi marido, Rafa, fue a recogerme y bueno, pues me ayudó él y de repente en esto que no habíamos visto nada, ni habíamos sentido en absoluto ningún rumor, ni nada, siento que me dicen, ¿te has hecho daño, hija? Me volví y era una señora mayor que andaba de una manera extraña,
Una cosa que de verdad nos sorprendió y nos dejó un poco sobresaltados a los dos. Recorrimos unos metros, bueno, yo ya me puse bien, recorrimos unos metros, dimos la vuelta y había desaparecido. O sea, no la volvimos a ver, tenía una tez, era como algo sobrenatural, como algo especial. Rafa dice que era como si fuese un ángel, algo así. Nos pusimos a caminar por los alrededores del pueblo y, al de poco tiempo, mi mujer se dio un traspié. Pili, le dije, ¿estás bien? Ella me dijo que no había sido nada y le ayudé a incorporarse. En ese momento apareció por detrás una mujer y le dijo, ¿estás bien, hija? A nosotros nos sorprendió porque no habíamos visto a nadie en las cercanías. Empezamos a caminar y al de unos cuantos metros paramos y miramos por detrás para atrás. Nuestra sorpresa fue que la señora había desaparecido. Ellos continuaron andando y disfrutando de su paseo por ese maravilloso lugar. Poco más adelante siguieron caminando y se volvieron a encontrar a la misma señora. Lógicamente, la señora no había podido caminar más rápido que ellos, ni podría haber otro atajo por donde haber pasado. La señora les volvió a indicar de la misma manera, diciéndoles que tuvieran cuidado con el atardecer. Pero el caprichoso misterio de la zona les quiso dar otra sorpresa, y cuando llevaban andando varios kilómetros, de repente, y por detrás de ellos, oyeron otra vez la voz de la anciana indicándoles el camino que debían de tomar para ir al lago. Comenzamos a andar nuevamente y pues yo qué sé, creo que anduvimos unos 2 o 3 kilómetros, más o menos, y nos encontramos con una bifurcación de caminos. La verdad es que como no habíamos estado nunca por allá, ni llevamos una guía concreta ni nada, nos quedamos un poco parados, no sabíamos si lanzarnos a un lado o al otro. Y en aquel momento vuelve a aparecer la señora, nuevamente con esa espiritualidad y misterio, también como sin haber sentido sus pasos, sin haber sentido nada, apareció nuevamente y nos indicó que cogiendo uno de los dos caminos llegábamos al lago de Arreo. Bien, pues decidimos hacerlo, aunque la verdad es que nosotros no teníamos programado exactamente ir allá, pero puesto que nos lo dijo, pues fuimos por allá. Nuevamente desapareció, era una cosa muy extraña. Mi mujer y yo seguimos caminando y al de unos cuantos kilómetros nos encontramos con una bifurcación de caminos. Para nuestra sorpresa, la señora volvió a aparecer y nos indicó cómo llegar al lago de Arreo. Pili y yo nos quedamos realmente estupefactos porque no habíamos mencionado en ningún momento a dónde queríamos ir.
Ellos se quedaron sorprendidos por varias razones. Primera, ¿cómo podía haber llegado la señora hasta donde ellos, si por el camino no le habían visto y no notaron su presencia justo detrás de ellos? Por otra parte, la anciana no podía llevar el mismo ritmo, la misma velocidad que ellos al andar. ¿Por dónde había llegado hasta allí a la vez que ellos? Y por último, ¿cómo sabía aquella anciana que se dirigían al lago si ellos no se lo habían comentado? Seguimos por allá y lo que sí he de decir es que la señora nos guió, pero no muy bien, porque de los dos caminos que llegan al lago de Arreo nos hizo ir por el de arriba, que luego coges y vas al resbaladero, que francamente es malo llegar allá. Como pudimos comprobar más adelante, la señora nos había indicado el camino más peligroso para llegar al lago, que es el camino que va por la parte superior y termina en el resbaladero. La verdad es que para llegar desde ese punto al lago hay dos caminos. Uno, directamente hasta llegar a la carretera comarcal y seguir por ella a mano derecha, llegando fácilmente al lago. Y otro, atravesando el monte y llegando de repente al acantilado que da al lago, el cual es peligroso por el corte repentino del terreno y encontrándote, si no conoces el lugar, despeñándote y dando en el interior de las aguas profundas y negras del lago. Por esta última dirección les aconsejó la dulce anciana que siguieran el camino. Finalmente encontraron el lago, se dieron un paseo por allí y el atardecer se les echó encima. La sorpresa fue que no encontraron el camino por el que bajaron hasta allí y tuvieron que abrirse paso tras la maleza, encontrando un nuevo camino para llegar a Salinas de Añana. Bien, pues llegamos al lago y la verdad es que el lago tiene... penetra dentro de ti. A mí me produjo una sensación ese agua negra. Llegan a llamarle la Laguna Negra, como si fuese la de Soria. Tiene unas aguas profundas, oscuras, parece que te atraen. En algún momento sentí como que tenía que ir allá dentro. Pero bueno, pues lo vimos, es muy sugestivo y es precioso. Y bueno, pues ya decidimos dar la vuelta. Y entonces es cuando nos encontramos con que no sabíamos cómo hacerlo. Nos encontramos sin el camino y llegamos a unas piezas. Y la verdad es que fue un momento en el que yo me puse nerviosa, iba oscureciendo, es esa sensación de agobio, de como llegué a no poder respirar, hasta que por fin sí que localizamos un camino de alguna manera y bueno, ya llegamos al pueblo y acabó la excursión, una excursión sinceramente con mucho misterio. Pili y yo nos quedamos un rato viendo el lago. Desde allá arriba se veían sus profundas aguas negras, razón por la que también la apodan la Laguna Negra. Después de estar un rato viendo el tan maravilloso lago, nos dimos vuelta y tratamos de encontrar el camino por el que habíamos ido, pero para nuestra sorpresa fuimos incapaces de encontrarlo. Al final llegamos a unas piezas donde no había ningún tipo de salida. Pili se empezó a asustar un poco porque la noche se estaba echando encima. Por fin, después de dar unas cuantas vueltas, conseguimos encontrar un camino y regresar al pueblo. Llegamos con un buen susto encima.
Llegaron al lago afortunadamente sin contradicciones y después de un rato contemplando el maravilloso lago, quisieron volver por donde habían venido. Pero el camino de vuelta, de repente, terminó en una pieza de cultivo. El camino no tenía salida. Ellos volvieron a extrañarse, pues era el mismo camino de vuelta que el que habían recorrido a la ida. Al final, y cerca ya de la caída de la noche, pudieron llegar a Salinas de Añana. ¿Te ha ocurrido o conoces a alguien a quien le haya sucedido un caso misterioso? Ponte en contacto con nosotros en centraldemisterio@gmail.com, vuestroscasos@gmail.com o en el teléfono 652 62 1155. ¿Quién era la anciana? ¿Cómo pudo correr tanto esta señora siendo tan mayor? ¿De dónde salió? ¿Pudo ser de algún pueblo de alrededor? ¿O tal vez de la misma leyenda del lago? Y hasta aquí otra historia extraña ocurrida a nuestro alrededor, que como siempre os traemos en Central de Misterio. Y recordar que en cualquier momento el misterio puede estar muy cerca de vosotros.